Gonzalo, don Mario, don Francisco y don Pedro Portugal está con nosotros, miembro del Pentágono hace algunas semanas. Todos votamos acá. Gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos desean morir muy pronto, a todos los que no nos ven, que son a los que tenemos que esforzarnos para que de pronto pongan las cosas acá, a los buenos consejos que nos da la gente, que nos dice, oiga, pongan pues a alguien del oficialismo. Hemos tratado, créanme que yo he tratado, y por alguna razón no quieren venir, y dicen, no, el domingo en la noche me llaman, el presidente, hay gabinete político, todos los domingos a esta hora hay en el gabinete, porque tampoco se trata de llamar a cualquiera del oficialismo, algo con nivel, y generalmente están en reunión con el presidente. He tratado, créanme que he tratado de llamar, pero tratamos de hacer, no digamos un debate, acá no es la idea de hacer un debate, sino dar una serie de puntos de vista de los panelistas. Dicho lo cual, vamos a meternos seguramente en lo que está llamando la atención más a nuestro país y tiene que ver con el tema internacional. La Haya, no solo eso, sino lo que dijo José Luis Zapatero, no, Rodríguez Zapatero, no es el Puma, ¿no? José Luis Rodríguez, no. Rodríguez Zapatero, lo que dijo él, son bromistas. El presidente es un bromista total cuando se refiere a las mujeres, por lo menos así lo entienden en el oficialismo, y Rodríguez Zapatero hasta ahora no he escuchado nada, pero nada del oficialismo, de alguien que diga, ¿qué le pasa a Rodríguez Zapatero? El presidente es un tipo serio, en España, contra el imperialismo, nadie ha dicho nada. ¿No es bueno pelearse? Sí, ok, no es bueno pelearse. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar panorama internacional, sobre todo lo que viene en La Haya, así que piedra libre y bueno, es el tema de Mary Back. ¿En serio? Sí. Bueno, Mario, gracias. Mira, quisiera empezar con lo de Rodríguez Zapatero porque realmente ha sido impresionante la manera como él ha intervenido para ayudar al presidente Evo Morales el día 21 de febrero para apoyar, digamos, su repostulación, su continuidad en el mando, pero lo ha hecho de una manera como diríamos colonialista, ¿no? Qué ironía que el colonialismo siga vigente y que siga vigente en un hombre como Rodríguez Zapatero. Él habla alrededor de unos 15 minutos, hay un video por ahí colgado en YouTube, donde empieza diciendo que ha ido a ese foro para agradecer el agradecimiento, ¿no? Empieza diciendo que Evo Morales es un hombre agradecido por toda la ayuda que él le ha dado, y luego lo pone en evidencia, ¿no? Recuerda un discurso anticolonialista de alguna autoridad local en Bolivia, y en ese contexto dice, Evo me ha dicho que eso es para aquí nomás, pero que realmente él quiere a España. Entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿El presidente es anticolonialista o no es anticolonialista? Pero al margen de la anécdota de ese dicho de Zapatero, lo que llama la atención es que él, que es o se considera un demócrata, o los líderes españoles que se consideran unos demócratas muy occidentales, ellos muy modernos, apoyen una violación a la Constitución Política del Estado boliviano. Ese es el fondo de todo. Es decir, ellos no creo que admitirían, por ejemplo, para España, que se anule todo un proceso electoral como es el referéndum constitucional del año 2016 en Bolivia. Eso mismo está pasando en el país. Aquí se está anulando los resultados de un referéndum para permitir la repostulación del presidente Evo Morales, y resulta que a Rodríguez Zapatero eso le parece bien, porque a Evo Morales le parece un presidente agradecido y entonces hay que darle continuidad. Ellos obviamente no aceptan eso para su país, pero sí aceptan para la colonia, aceptan para Bolivia. Realmente lamentable la intervención de Rodríguez Zapatero, y también lamentable que desde Bolivia se acepte, digamos, ese tipo de, si se quiere, injerencia, ¿no? En un día además tan importante para los bolivianos. El día 21 de febrero es un día en que se recuerda la derrota del presidente en el referéndum constitucional, y justamente ese día han escogido para apoyar la vulneración a la Constitución. Me parece una ofensa al pueblo boliviano de parte de los líderes de la izquierda española. Pero debe ser algo, ¿no? El mal ejemplo cunde China. China de pronto dice, nosotros también queremos vitalicio, ¿no? Pero si Bolivia está ahí en eso, ¿por qué no nosotros? Lo de Zapatero da otra tela
por cortar a mi criterio, porque hay los dos aspectos, ¿no? El de Zapatero y el de Evo, cómo lo hace quedar a Evo. Todo hace Zapatero, con su tono paternalista, yo creo más que colonialista, paternalista, ¿no? Yo teniendo que escuchar ahí críticas contra España, la colonia, etcétera, pero Evo se ha dado cuenta, ¿no?, de mi incomodidad y me ha dicho, no te preocupes, esto hay que decirlo, siempre lo decir, es parte del pose, eso, ¿no? Pero en realidad queremos hacer buenos negocios con ustedes. Ahora Zapatero, el problema es que ha perdido mucho del poco prestigio que tenía. En España hizo perder el gobierno a los socialistas y desde entonces no lo han recuperado, entonces tiene esta cruz. Y dentro del Partido Socialista no tiene ningún peso actualmente, son otros los que manejan. Pero su rol en Venezuela ya lo descalifica de por sí, a tal punto que un grupo de amigos de Zapatero tuvieron que sacar un comunicado de apoyo a las gestiones que hace Zapatero, porque de todo lado le llegaban balas. Lo que ha hecho no tiene nombre, es decir, ser negociador, ser mediador y presionar a la oposición para que firme bajo las condiciones de Maduro. No es así. Ahora, tú has dicho algo que me parece interesante, quisiera ampliar este tema, que hay otros países como China que bajo el mismo criterio, que para sostener el crecimiento económico hay que mantener, violar, las reglas constitucionales. En el caso de China no se puede hablar de democracia, las reglas del mismo partido y tener una presidencia vitalicia prácticamente de Xi Jinping. ¿Cuál es el problema de fondo que hay en eso? Es que el respeto de la norma, que yo llamaría, un tema que he tocado de paso el domingo pasado, el tema de la verdad, está supeditado al tema de la justicia, de la conveniencia. Entonces se dice, bueno, para sostener el proceso de cambio, este modelo económico que bien o mal está dando resultados, tenemos una economía estable, una moneda estable, Evo debería quedarse. Ahora, si este mismo argumento lo hubiesen aplicado los chilenos en el referéndum de Pinochet, tendríamos Pinochet ahora como presidente vitalicio. Y este es un error conceptual a mi criterio. Nunca la verdad tiene que estar supeditada a tema de justicia, porque la justicia es muy relativa, porque lo que para el gobierno es un modelo exitoso, para otro es un modelo que está yendo hacia el barranco y es cuestión de tiempo para que llegue al barranco, y lo estamos viendo en diferentes sectores económicos. Pero es también al mismo tiempo un ejemplo de los muchos del pose que hay de soberanía, ¿no? Porque aquí yo veo una lucha, una contradicción entre una de las banderas del MAS, que ha sido la soberanía, tenemos que ser un Estado soberano, y en realidad la dependencia, el integracionismo. Tenemos al mismo tiempo, y queremos ser soberanos, cuando nos conviene, vamos a instancias internacionales, somos internacionalistas, ¿verdad? Cuando nos conviene. Aún en algunos casos haciendo daño al país, el caso de Israel. Yo estuve a comienzo de año en Cuernavaca, que es para llorar realmente cuánto ha decaído ese pueblo a raíz de que se ha cortado una de las vetas de turismo que bien o mal sostenía al pueblo, porque eran los únicos turistas que se quedaban en el pueblo, por lo que nos dice. Ahora hay un turismo que llega al aeropuerto, se va al Madidi, se va al Bala, vuelve al aeropuerto para irse. Mientras ellos se quedaban 2, 3 semanas, hacían diferentes excursiones. Para seguir a Chávez, ¿no? Un deseo de Chávez de romper con Israel sin considerar el interés nacional. ¿Dónde está la soberanía en este caso? La soberanía significa ver qué me conviene como país, no seguir a lo que dice el comandante Chávez solo para hacerle un favor, bueno, por los muchos favores que seguramente le ha hecho. Hay el ejemplo que después podemos tocar de la crisis que ha habido con Argentina sobre la atención de salud. Ahí también es un problema entre soberanía e integración. Es decir, queremos para nosotros, pero no queremos dar para los demás.
el tema de soberanía energética con los combustibles, cada vez somos más dependientes. Proclamamos una nacionalización para ser soberanos y dependemos del diésel, dependemos de la gasolina. ¿Cómo es eso? Entonces, yo veo que el concepto de soberanía, Pedro nos puede ayudar mucho en este gobierno, como muchos otros conceptos, son poses que en la realidad ni siquiera se defienden en cosas prácticas elementales como el tema del turismo que mencioné antes. Sí, hay dos aspectos a mi modo de ver que son importantes respecto al tema de las declaraciones de Zapatero. Uno es justamente el tema, digamos, de la verdad y de las posiciones. O sea, Evo Morales no está innovando, es una práctica antigua de dar un discurso para complacer al que escucha, ¿no es cierto? Y Evo Morales, y eso es, digamos, es seguir una práctica colonial. Una liberación significa tener una verdad y luchar por esa verdad. Entonces Evo Morales sigue en ese aspecto, sigue las taras coloniales de disfrazar, digamos, lo que realmente piensa para complacer a quien tiene delante. Porque se pone el tema de si Evo realmente es sincero. Cuando habla ante la gente y dice, por ejemplo, que los indígenas han luchado contra todo imperialismo, incluso pone al imperialismo romano, como si, digamos, los incas hubiesen luchado contra los romanos, e incluye al imperialismo español de la época, y después le dice a Zapatero que no, que eso es hablar nomás, que en realidad él ama España, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo dice la verdad? ¿Cuando está dando su discurso o cuando está haciendo una confidencia, digamos, hacia la persona que tiene a su lado? Y en realidad se ve que no dice la verdad nunca. Zapatero, entre los halagos que lanza al presidente, le pone que era una persona sencilla porque había ido con su jersey, con la chompa que conocemos aquí, que además él lo interpreta como vestimenta tradicional. Le da un significado hasta quizás esotérico a las franjas, a los colores, etc. Como alguien en su época, creo que también un europeo, indicaba que en el arte de tejer había toda una cosmovisión y se transmitía mensajes, etc. Y además indica que Evo es una persona que no quiere el poder. Entonces, ¿cómo es la capacidad de dar una imagen, ¿no es cierto?, y de más bien ser lo contrario? Porque el problema ahora justamente es que Evo no quiere largar el poder, Evo quiere ser repostulado. Entonces, no está tanto en esta persona en la habilidad, digamos, de mentir, porque es una mentira, como en el defecto del que escucha. Y en Europa ha habido una visión errada de lo indígena, demasiado paternalista, demasiado mítica, que ahora está pasando factura. O sea, porque es una visión que viene de ellos. No han visto la realidad concreta, buscaban el indígena ideal, el indígena bueno, el indígena alejado del poder, el indígena alejado de los conflictos, y que les daba como una especie de absolución al ser su amigo, ¿no es cierto?, y al aceptar los ofrecimientos españoles, las ambulancias, al aceptar su dinero, al aceptar su apoyo, su brazo paternal que iba sobre sus espaldas, le hacía creer, digamos, que es el que manda. Y vemos que posiblemente el mismo discurso de Evo en todas las partes. Por alguna razón le llama a Fidel Castro el abuelo sabio, o le llamaba, no es el que le daba consejos, el que estaba a su disposición orientándole. Y no sería de extrañar que también con personas que están en la banca a nivel nacional o internacional tenga el mismo discurso. Sí, el capitalismo es una cuestión que hay que decir, pero en el fondo yo los quiero. Entonces tenemos, digamos, algo bastante mal y que va a terminar pasando, digamos, su cuenta a todo el país. Bueno, en eso de la amistad con España que tiene Evo no es de ahora, ¿no? Es decir, el discurso, incluso en el 2007, 2008, criticó a Santa Cruz porque tiene alguna estrofa en el himno, la España grandiosa con hado benigno aquí, bueno, y además quiso cambiar algo a Salinas de García Mendoza por allá, pero una entrevista que le hizo Juan Carlos Valdivia para el Mundial, hicieron toda una serie de documentales, y cada país presentó un documental. Juan Carlos Valdivia le hizo una entrevista a Evo Morales a bordo del avión presidencial y le dijo, ¿usted es de qué equipo? Del Bolívar, dijo Evo Morales, pero en España soy del Real Madrid, en Europa soy del Barcelona y a nivel mundial soy del Brasil, dijo. Era una mezcolanza espectacular, como varios acá, ¿no? Que ama a España, no tengan duda. Una buena respuesta del gobierno a Zapatero sería, no me ayude, compadre. Sí, tal cual. Porque primero creo que hay que concentrarse un poquito en quién es Zapatero. Me parece que esto ya se ha olvidado algo que para mí era digno de destacarse.
En el contexto del ¿por qué no te callas?, del rey de España a Chávez, esa frase salió en una polémica que estaban sosteniendo Zapatero con el presidente Chávez, en la que Zapatero defendía a José María Aznar como expresidente español, y Zapatero decía que no se podía negar los logros de Europa en los que América quizás querría mirarse. No sé cómo le cae eso a una izquierda que se autodenomina anticolonial. La segunda cosa es que es el presidente que en España anunció que no iba a haber crisis económica cuando el país estaba francamente embarcado en una crisis que de hecho no termina de concluir. Y yo creo que es de lejos probablemente el peor presidente de la época democrática española. Entonces, yo pensaba también que después de escuchar su condescendencia, porque la condescendencia es una forma de desdén, ¿no? Soy condescendiente con aquel que creo que no vale tanto como yo. Y en esa condescendencia yo no podía dejar de ver, por ejemplo, que probablemente Zapatero tenga mucho agradecimiento por el MAS, que no hizo lo de los Kirchner, que nacionalizó Repsol en la Argentina, ¿no? Entonces los españoles sí tenían más que las ambulancias y la gratitud que agradecerle a Evo. Creo que hay una relación política mayor. También creo que es justo reconocer que Repsol fue la primera empresa que se adaptó a los planes de nacionalización del presidente, pero creo que ahí hay una actitud distinta que es más de fondo que 300 ambulancias o algún discurso. Siguiendo lo que decía Mary, yo recuerdo ese debate, Vargas Llosa no es ante mi devoción, pero sostuvo un debate creo al principio de los años 80 con Günter Grass, porque Günter Grass decía que en Latinoamérica modelos como el cubano debían proliferar. Y Vargas Llosa le dijo, ¿qué tal en Alemania? ¿No? ¿Por qué no hacemos? Claro, ¿por qué lo que ustedes recomiendan para los países que consideran otra cosa no lo aplican en los suyos? Y el totalitarismo ya lo hicieron en Alemania entre el 32 y el 38. Yo no recuerdo que a Berlín hubieran llegado barbudos así. Pero bueno, me parecía un buen modo de discutir en términos de igualdad. Y yo recuerdo hace poco un exguerrillero salvadoreño que llegó a París y les dijo en una conferencia de prensa que cayó muy mal a una serie de cineastas y hombres de la izquierda francesa, les dijo que ellos veían las luchas políticas latinoamericanas desde el punto de vista del cine y que era necesario ver a Latinoamérica ya como países reales y con sus propios problemas alejados de la literatura rusoniana europea. Digo, si uno contrasta el discurso de Pablo Iglesias, que se había informado, si uno veía la triplicación del PIB, o sea, muchos datos que escuchamos acá reiterados por el gobierno, Pablo Iglesias los había aprendido. En cambio, lo que tenía Zapatero por ofrecer era realmente pobre. O sea, yo creo que la figura del hombre, para mí nunca había valido mucho, pero en este caso quedó aún más devaluado. Para mostrar un poquito más y reforzarle esa idea del cambio de Zapatero, del cambio ideológico, digamos, el giro que ha dado en el último tiempo, hay que recordar que él durante su gobierno no ha venido a Bolivia, ¿no? Es decir, él ha venido después de ser presidente de España. Durante el gobierno, él terminó en 2011, evidentemente ha condonado la deuda a Bolivia, ha traído las ambulancias, en fin, ha mostrado afinidad evidentemente con el gobierno, lo ha recibido al presidente en España, pero nunca vino a mezclarse con ese líder indígena boliviano que tenía como amigos a Hugo Chávez, que tenía como amigos a Ahmadinejad de Irán, es decir, tenía que mostrarse ante su público otra vez, en este caso Rodríguez Zapatero, como un demócrata. Y no podía mostrarse precisamente al lado de este líder que tenía amigos tan controvertidos en aquella época. Y de hecho recién vino el 2015, y cuando vino el 2015 pues ya le dieron honoris causa, le dieron condecoraciones, etcétera, etcétera. Y ahí sí empezó la mayor afinidad ideológica y política, digamos, con el socialismo del siglo XXI, incluyendo a Venezuela, ¿no? Ahí coincido con Francesco en el sentido de este papel
poco decoroso que está cumpliendo en Venezuela como mediador, al tratar de obligar a la oposición a que asuma las reglas de juego del gobierno para ir a unas elecciones adelantadas que benefician únicamente al chavismo y no así a la oposición que está pidiendo reglas de juego claras y transparentes para la realización de ese proceso electoral. En todo caso, lo que demuestra todo esto es que existe una sobreideologización de las relaciones de Bolivia con el resto del mundo. Es decir, no hay una medida de las relaciones internacionales en función a los intereses reales del país, en función a la integración, en función a lo que necesitan nuestros ciudadanos, sino más bien a la ideología. Este es del socialismo que me interesa, este es del bolivariano, es decir, entonces me uno. Estaba bien con Cristina Kirchner porque era de su línea política, sí, pero ahora que está Macri hay que responderle con una pachotada, ¿no? La respuesta que se mandó desde la Cancillería argentina es absolutamente displicente, es decir, se respondió, como dicen, la letra muerta de la ley. En Bolivia no tienen salud los que no son bolivianos, más o menos, ¿no? Bueno, tampoco los bolivianos, pero eso no dice el comunicado. En todo caso, eso ha provocado un malestar gigantesco en Argentina. Nosotros publicamos hoy una crónica de lo difícil que ha sido ser boliviano la última semana en Argentina, y yo creo que eso ya es un daño que se ha causado, un daño irreversible, un daño profundo. Yo no creo que eso vaya a cambiar por mucho que se vaya a firmar un tratado o un acuerdo de reciprocidad en el tema de salud, que dicho sea de paso no va a ser de reciprocidad, porque en Bolivia no existe salud gratuita para nadie, no existe salud gratuita para los bolivianos y menos va a existir salud gratuita para los argentinos. Lo que sí se les puede ofrecer son esos servicios que se dan a los bolivianos, por ejemplo, seguro más allá de los 60 años, seguro menos de los 5 años, es decir, para el VIH, para los enfermos renales, el bono Juana Zurduy, son asignaciones y prestaciones muy específicas, pero no la salud gratuita, total y todo esto que ofrece Argentina a los compatriotas bolivianos que van allá, no solamente por trabajo, que van incluso solamente por salud. Son los que se les llama ahora los exiliados de la salud, es decir, bolivianos que no encuentran cura a sus males en Bolivia y que terminan yéndose a vivir a otro país solamente por cuestiones de salud. Si ojalá se miraran las necesidades diarias de la gente, más allá de la ideología, yo creo que las relaciones internacionales serían mucho más útiles para la vida de la gente. Si hay tiempo todavía, yo quisiera distinguir. Hay evidentemente una corriente ideológica que guía ciertas decisiones, pero hay otros aspectos también, lo que llamábamos antes pose o las frases vacías. Cuando se habla de la patria grande, de Latinoamérica sin fronteras, claro, uno quiere sin fronteras y tiene que mandar bolivianos, permitir que bolivianos, digamos, vayan a la Argentina. Pero si viene un auto argentino y quiere comprar gasolina en Bolivia, donde, salvadas las diferencias, es casi lo mismo, hay un subsidio a la gasolina. Viene el auto, tiene que pagar como extranjero. Entonces, cuando Argentina dice, bueno, si vienen acá y no hay reciprocidad, que paguen como extranjeros. Es decir, para nosotros es natural que vengan aquí a cargar gasolina y que paguen como extranjeros, pero los nuestros no. Además del tema ideológico, del tema de los poses, de las frases vacías, que llena gran parte esto de soberanía, hay otro aspecto, la ineptitud de nuestras autoridades. Han hecho notar con mucha claridad que sí Bolivia ayuda a los argentinos en el campo de salud, con las misiones de cataratas de los ojos de los cubanos y de los norteamericanos que venían antes. Hay argentinos que prefieren venir acá tal vez porque si bien en Argentina tienen este servicio, tendrán que esperar, qué sé yo, 1 año, 6 meses, 8 meses. Vienen acá, han sido operados. Y se hablaba de números interesantes, 20.000 personas. Entonces, ni ese dato la ministra de Salud parece que tenía a la mano para ponerlo en su informe, porque el informe que ha mandado el Ministerio de Salud es típico de ese ministerio, puramente burocrático, que los servicios de salud que concede a los ciudadanos son esto y esto. Y la Cancillería, igual, con la misma actitud, en lugar de decirle, bueno, explíquense un poco mejor qué podemos ofrecer, qué no podemos ofrecer, manda, transcribe y lo manda. Yo no creo que en diplomacia hay que hacer así,
Por lo menos lee lo que te han mandado y ve si es coherente con lo que te han preguntado. Y después se salen con que no nos han pedido un convenio. Bueno, no nos han mandado un convenio, un borrador de convenio. Posiblemente hayan explorado la posibilidad de hacer un convenio sobre eso. Es un poco la mezcla de las tres cosas. Repito, uno es confusión ideológica entre lo que es soberanía y lo que es integración. Cuando nos conviene somos soberanos. La sentencia del 28 de noviembre no es soberanía, es apelar a una norma internacional para ir en contra de una decisión soberana del pueblo, ¿o no? Sí. En ese caso, el internacionalismo vale más que el nacionalismo, que la soberanía. Yo diría más que el universalismo, es decir, la verdad, como decíamos, que se ha decidido el pueblo, punto, ¿no? Entonces hay esta mezcla. Segundo, hay actitudes de pose, ¿no? De decir, nosotros somos eso, y adelante. Tercero, ineptitud, para poder, ¿no?, considerar bien los pros y contras de cada una de las decisiones que se quieren tomar. Bien. He leído la crónica de Página sobre lo que ha significado ser boliviano en la Argentina en los últimos días. Yo tengo la impresión, he estado viendo un poco TN, he estado viendo un poco algunos medios argentinos, han sobrecargado la tinta. Totalmente. Los medios argentinos han sobrecargado. Yo he ido varias veces a la Argentina, siempre me han tratado muy bien, pero tengo la impresión que hay argentinos que utilizan el gentilicio de boliviano, no ahora, hace mucho tiempo, para insultar. El Boca Juniors, por ejemplo, el equipo más popular de la Argentina, es catalogado como bolivianos o paraguayos, muertos de hambre además, y utiliza el gentilicio no para descalificar a Boca, sino para descalificar un insulto a los bolivianos. Hay una liga antidifamatoria en la Argentina que está tratando de impedir que se utilicen estas cosas, pero que los varios periodistas argentinos identificados con el macrismo han utilizado este momento tan especial, yo no tengo duda. Pero les hemos dado un pequeño motivo, sí, ¿no? Claro, ese es el punto, que la respuesta displicente e ineficiente del gobierno boliviano ha provocado esta ola, digamos, de, no sé si es xenofobia, como si fuera, sin embargo, la gran atención que brindamos aquí en Bolivia a nosotros mismos. Pero ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí está. Lo que sí hay que destacar siempre, y lo hago, es que los argentinos nos tratan muy bien en la salud y en educación a todos, lo hacen. Así es. Mi amigo Gringo González ha sido cónsul y él es un testigo de que nos trata bien. En otros temas no hay duda que tenemos muchas diferencias, pero bueno, ahí está. Como dice Francesco, hay poses. ¿Cuánta pose hay en el gobierno boliviano de ir a Chile? Evo Morales va a ir a Chile a la posesión, ¿no? Anunciado. Me preocupa, ¿saben por qué? Porque necesita visa el presidente. ¿Le van a dar? Necesita visa. Pero está invitado, mínimo, si estás invitado te darán la visa. Los demás ¿no? necesitan visa. Mastercard puede ir, está invitado. Vas a ir a un corte, pues yo quiero terciar en lo de la Argentina. Bien, vamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TV